Llega el frío, el fresco, hay que calentarse y hay que pensar de qué forma nos calentamos sin gastar y sin que la factura se nos vaya de las manos. Y ahí llega la duda, ¿bomba de calor o radiador? Porque hay quien piensa, bueno, pues con un radiador yo me caliento y igual me sale bien, pero Nerea, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a ver qué va a salir más caro o más barato, Miriam, a la hora de calentarnos este invierno. Ya hemos notado ese primer frío que ha llegado y la Organización de Consumidores ha realizado un estudio recientemente en el que nos muestra lo siguiente. Si utilizamos radiadores eléctricos para calentarnos, gastaremos al año 1.255 euros. En el caso de utilizar acumuladores eléctricos, gastaríamos 1.046 euros. Por esta opción optan 1 de cada 5 familias en nuestro país. Si utilizamos la caldera de gas, 750 euros al año. En el caso de utilizar calderas de condensación, gastaremos 683 euros al año. Estufa de pellets, 545 euros al año. Y si optamos por la bomba de calor, vemos que sería la opción más económica, 455 euros al año. Gracias, Nerea. Alejandro Marín, portavoz de OCU en Aragón. Hola, Alejandro. Vamos a ver si te podemos escuchar. De momento no. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, ahora alto y claro. Entonces, por lo que estamos viendo, lo que nos está comentando nuestra compañera Nerea, el tema de los radiadores o los acumuladores eléctricos quizás no sea la mejor opción, porque supone un gasto. Pues sí, prácticamente duplican las opciones más, el coste de las opciones más económicas. Sí que es cierto que son más comunes, es un 20% de la población, pero es más común su uso en la zona mediterránea, pero muchos hogares pues que no tienen acceso al gas sí que optan por estos sistemas eléctricos, pero son claramente ineficientes y hay que tener mucho cuidado en su uso porque duplican y vemos que alcanzan pues prácticamente los 1.200 euros en el caso de radiadores eléctricos y habría que valorar si esas familias tienen posibilidad de cambiar, optar por otros sistemas o ajustar mucho el consumo. Recordar que simplemente el hecho de pasar de 24 a 21 grados, por ejemplo, en el termostato o el control de la temperatura en nuestro hogar puede suponer un ahorro del 20% también. Por tanto, ¿cuántas personas, o no sé si este dato lo tenéis, sobre cuántos aragoneses optan por este método para calentarse ahora que ya empiezan a bajar las temperaturas? Alejandro. Pues un poco inferior al 20%, no tenemos datos, pero sí que estimamos pues un poco inferior al 20%, pero aproximadamente posiblemente un 10% de los hogares sí que optan por estos sistemas eléctricos, también otros más residuales, estufas de parafina, butano, que son también, el coste es muy elevado. Nuestro estudio se realiza sobre un hogar medio de 90 metros cuadrados en una zona climática D, como es Aragón, y en este caso hay dos claros ganadores. Como indicabais, la bomba de calor, porque es muy eficiente, por cada kilovatio de energía consumida genera 4 de calor, los pellets y estufas de biomasa, que sí que es cierto que no es una opción factible para todos los hogares, y también no sale mal del todo en el estudio la calefacción, el gas, que es la opción de 1/3 prácticamente de todos los hogares. Y sí que hay que recordar que en este caso esos precios de 683 van a depender mucho de que estemos en el mercado regulado, porque la opción más económica del mercado libre supone 800 euros más al año, y también si tenemos una caldera vieja de gas natural, una estanca, sería interesante pues valorar cuando lleguen al final de su vida útil, que son unos 15 años, el cambio por una caldera de condensación, porque también acumula un ahorro, generaremos un ahorro de un 25% en la factura con este cambio por una caldera más eficiente. Volviendo otra vez ese radiador eléctrico con lo que supone de gasto comparado con la bomba de calor, radiador eléctrico versus bomba de calor, ¿sería la opción más barata entonces bomba de calor? ¿Sería la que se recomendaría, Alejandro? Sí, el resultado en términos económicos es prácticamente más del doble. Sí que incluso podemos combinar, sí que es cierto que la inercia térmica de la bomba de calor es peor que pues por ejemplo, que el gas natural, los radiadores convencionales. Podemos combinarlo, sobre todo si tenemos un split, pero si tenemos radiadores eléctricos hay que tener mucho cuidado y optar pues por la aerotermia, ya sea una bomba de calor o sistemas nuevos. El inconveniente, pues el elevado coste que tiene la instalación, que estaría en torno a los 8.000 euros si tenemos que hacer ahora esta instalación, pero sí que es cierto que a la larga lo vamos a notar en la factura. Y luego en el tema del gas has dicho que se ahorrará un dinero quien haya pasado a la tarifa regulada, aunque ya llevamos días hablando, ayer mismo, sobre las dificultades cada vez mayores del acceso a esa tarifa de último recurso, porque como por parte de las organizaciones de consumidores estáis recalcando, como es lógico, que todo el mundo se pasa a la tarifa regulada, en el gas estamos hablando porque se ahorran un dinero, pues está produciendo ese cuello de botella y por otra parte las comercializadoras tampoco están facilitando ese acceso a la tarifa regulada.
Pues sí, es que además es una tarifa que era prácticamente desconocida en el mercado del gas, la regulada. Desde OCU ya denunciamos y posteriormente incluso a la CNMC ha abierto un expediente de investigación sobre estas prácticas de las propias comercializadoras de referencia que no están poniendo los medios y están dificultando el traspaso de estos consumidores que desean pues ahorrar en su factura y cambiar del mercado libre al mercado regulado. Y por eso solicitamos que se pongan las medidas, medios humanos y materiales y se facilite esta transición, que no debe de ser más ese cambio de una vez que consigamos solicitarlo, que el problema muchas veces que nos encontramos es que es muy difícil hacerlo o se nos deriva a canales por internet, sobre todo para personas mayores, esto supone un problema. Sí que se tienen que poner medios humanos y materiales para facilitar este cambio y que los consumidores puedan ahorrar y aprovecharse de esta tarifa, que sí que es cierto que está capada y que posteriormente tendremos que pagar ese coste, pero que hoy por hoy es la tarifa refugio frente al alto precio del gas. Luego has hablado de los pellets. Por último, Alejandro, lo recomendabais dentro de vuestro informe como una opción económica, pero es cierto que cada vez es más difícil, o sea, han subido de precio y que hay quien ha hecho acopio de pellets y se están quedando sin pellets quienes los suministran. Pues sí, primero sí que es una opción que puede ser muy interesante, sobre todo para zonas rurales, porque requieren de espacio para la propia caldera, tener una salida de gas, el almacenamiento también es un sistema que requiere mayor mantenimiento y retirada de los propios desperdicios que se generan. A esto sí que es cierto que ha habido un incremento muy importante. El año pasado pues hablábamos de gasto medio 600 euros de cualquier hogar, este año 750, un 20% más, 25% más, y también el incremento de las materias primas. Sí que es cierto que hay determinadas calderas que permiten cambiar el pellet por otro tipo, pues huesos de oliva, de almendra, cáscaras que pueden permitir un poco suavizar la subida de la propia materia prima, pero aún así sigue siendo una opción muy interesante, la segunda del estudio, con un coste de unos 545 euros de gasto anual para la calefacción. Pues Alejandro Marín, portavoz de OCU en Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Aquí y Ahora. A vosotros, buen día. Jorge, ¿cómo valoras este informe en el que ahora que muchos se plantean, pues vamos a solucionar el tema de la calefacción con un radiador eléctrico? Ojo, porque ya has visto. El tema es que ya no da mucho tiempo, ¿no?, a cambiar de sistema de calefacción. Yo siempre digo que nos ha pillado un poco esta situación de crisis energética sin los deberes hechos, ¿no? Porque desde luego en este país, con el potencial que tenemos en energías renovables, con los recursos forestales que tenemos, ¿cómo no tenemos muchas más calderas, estufas de pellet en comunidades de vecinos, en municipios? ¿Cómo no tenemos en todas las comunidades de vecinos placas solares instaladas, ¿no? Creo que aquí algo ha fallado y ahora nos estamos todos locos, ¿no?, con el boom de instalar este tipo de instalaciones, y hay problemas, ¿no?, realmente con el tema de las estufas de pellet hay una demanda desbordada y vemos lo que está pasando también con el pellet, ¿no?, que es una alternativa genial, sobre todo en zonas rurales. Tenemos asignaturas pendientes que hacer, y ya no te digo el quien tenga una caldera de diésel, que ya ahí creo que no apareció en el gráfico, pero todavía el coste también está absolutamente disparado, ¿no?, que en muchos municipios, incluso en alguna comunidad de Zaragoza, también funcionan con calderas de este tipo. ¿El gobierno ha aplicado alguna medida que ha pedido ir parcheando, ¿no?, esta situación que se avecina este invierno, en el caso de las calefacciones centrales, en el caso también de reducción del IVA para la madera y el pellet? Pero realmente pues es un invierno incierto en el que vamos a tener que ser todos conscientes de que esto de poner la calefacción a 20 y tantos grados y no preocuparse, pues no, hay que controlar el consumo, hay que hacerlo por motivos energéticos y hay que hacerlo por motivos de ahorro y de nuestros bolsillos, ¿no? Y habrá que estar atentos y utilizar pues las tecnologías que están al alcance, ¿no?, como nos estaba comentando, esos acumuladores, esos medios que hay pues para ser lo más eficientes posibles. Mónica. Pues fíjate, yo me estaba acordando ahora de esas comunidades de vecinos que han decidido o bien recortar el horario de puesta en marcha de la calefacción o incluso no encenderla durante todo el invierno. Si los vecinos van a tener que tirar de estas estufas eléctricas, probablemente les salga la torta un pan. Entonces quizás sí que sería necesario a las comunidades de vecinos hacer un estudio muy pormenorizado de cuál es la fórmula que les conviene más, porque si recortas el uso de la caldera central y al final tienes que tirar de estas estufas eléctricas, al final van a pagar más de que si lo tuvieran funcionando durante todo el día. Y de lo que comentaba Jorge, del tema de la biomasa, los pellets, sí que es cierto que se ha hablado desde el Gobierno de Aragón de la posibilidad de tirar de colaboración público-privada para tratar de utilizar esa madera
que ha ardido este verano en nuestros montes para tratar de darle un uso y convertirla en biomasa. Qué mejor momento que ahora para tratar de avanzar en esos planes, ¿no? Intentar sacar un rédito aprovechando que es el invierno para tratar de coger toda esa madera, empezar a utilizar esa madera para transformarla en pellet y poder venderla en el mercado, porque hemos visto que los precios se han disparado demasiado. Álvaro. Sí, creo que la gente va a ser más simple y más realista de todo lo que muchas veces escuchamos. Creo que van a tirar por el camino en medio. Es verdad que hay alternativas, pero vamos tarde. Muchas comunidades de vecinos saben que evidentemente no pueden hacer determinadas instalaciones porque la derrama ya de por sí supone un dineral para muchos propietarios de vivienda, y que puede que la instalación, no solamente que la factura le cambie de un día para otro, que eso es otra cosa porque ya la demanda es altísima, sino que igual la instalación es el mes que viene o dentro de 2 meses, cuando el invierno ya está casi terminando. Yo creo que la gente va a ser más realista, más simple, y va a haber una pobreza energética severa. La gente va a tirar de velas, va a tirar de mantas, va a tirar de cuándo encender la calefacción y cuándo no, y esto se va a dar. Hoy que reivindicaba la hostelería el gasto de consumo que tienen y cómo se había disparado la factura, me parecía una reivindicación muy efectista, porque cambiaban el encendido de la bombilla por la vela, y yo creo que realmente eso es lo que van a ocurrir en muchos hogares, por mucho que no queramos verlo. Hay gente que va a determinar y va a decidir que en vez de encender a determinadas horas cuando está el pico del gasto de la luz, va a tomar decisión de la vela hoy sí, la vela no, o las mantas. La verdad es que la situación es dramática. Las ayudas que los distintos gobiernos han intentado incentivar creo que se han quedado cortas. En algunas medidas sí que son importantes porque han incentivado que comunidades de vecinos o propietarios vayan en busca de esas ayudas, pero también han llegado tarde. No lo sé. Yo creo que casi deberíamos pensar más en prepararnos para el siguiente invierno que pensar ya a corto plazo. Bueno, pues de momento el invierno está por llegar y va a dar mucho que hablar el tema de la energía. Mónica, ¿qué vas a decir? Bueno, yo las velas no lo veo, las mantas yo creo que seguro que sí que vamos a enfrentarnos a un invierno con bastantes más mantas. Y los pijamas de mono también. Sí. Y lo que no veo es que esto vaya a tener una solución a corto plazo, porque por mucho que se acabara la invasión de Ucrania, se llegara a un acuerdo con Rusia, ¿qué vamos a hacer? ¿Depender otra vez del gas ruso? Esto suponiendo que ojalá todo finalizase. Es que primero no parece que vaya a terminar pronto, y después yo creo que la dependencia energética de la Unión Europea respecto a Rusia es algo que hay que cortar ya. Mientras que tú vas haciendo las infraestructuras que te permitan garantizarte una soberanía energética, la situación de los precios va a seguir bastante disparada. Entonces, para cuando las energías renovables de verdad sean una solución, también va a pasar mucho tiempo, van a pasar años. Entonces yo creo que es necesario ir aplicando algún tipo de medidas que nos permitan ya solucionar, como decía Álvaro, para el año que viene, y también alguna solución más de urgencia, quizás también con más apoyo del gobierno del que se ha dado hasta ahora. Pero a nivel doméstico realmente las energías renovables son ya una realidad y son una alternativa. El problema es que nos hemos dormido en los laureles, y teniendo todo el potencial que tenemos en autoconsumo, en posibilidades de aerotermia, en biomasa, no hemos hecho los deberes. Y es verdad que hay ayudas, pero no ha habido una apuesta fuerte. El tema de la biomasa, por ejemplo, llevamos décadas oyendo hablar del potencial que tiene, de lo que se puede hacer, y ahora estamos corriendo, ¿no?, cuando ya hemos visto las orejas al lobo. Y luego una cosa importante, yo creo que hay que contextualizar, ¿no? Esta situación que vivimos tiene un nombre y apellidos y se llama Putin, ¿no?, y la guerra de Ucrania, que es la que está provocando no solo en España, sino en Europa, que estemos todos con unos precios disparatados de la energía.